Buenas tardes. En este video tutorial les voy a enseñar cómo es que funcionan los condicionales en Java. Estos condicionales son el if, el else y el else if. Bueno, primero que todo necesitamos del ambiente de desarrollo NetBeans para poder programar algún software o alguna aplicación o algún programita pequeño que tenga que ver y que tengamos que utilizar estos condicionales. Entonces, primero lo que vamos a hacer es ingresar a NetBeans, que en este caso va a ser nuestro ambiente de desarrollo. Vamos a crear un proyecto. Es un proyecto de Java Application, y le vamos a colocar condiciones. No, coloquémosle mejor sentencias. En este momento ya se nos creó nuestro paquete sentencia, nuestra clase sentencias y nuestra clase principal, como lo es la clase main. Entonces, aquí en esta clase main es donde les voy a enseñar o les voy a explicar cómo es que funcionan los condicionales. Bueno, primero que todo, pues vamos a hacer un programita pequeño y ahí les voy a ir explicando cómo es que funcionan los condicionales. Bueno, entonces voy a crear una variable string que se va a llamar x y la voy a hacer igual a j-option paint punto chop input dialog. En este caso, lo que yo voy a ingresar acá en este chop input dialog son los valores que yo quiero que me recoja mi ventana emergente o mi ventana de texto. Entonces lo que le voy a decir es ingrese el número 1 y crearía también otra variable que se va a llamar string y, y también voy a copiar esta línea para no tener la necesidad de volverlo a escribir. Copio esta línea normal. Lo único que hago es cambiarle esto por el número 2. Listo. Como ya tengo esto ingresado, lo que voy a hacer es crear una variable int n1 y una variable int n2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estas variables? Estas variables lo que me van a hacer es guardarme en los datos que me retornan esos strings, que me traen esos strings. Yo lo que hice al declarar variables string es que lo que me permite es mostrar ventanas emergentes en las cuales yo puedo ingresar los datos. Pero como esos datos me los almacenan en una variable de tipo string, entonces los tengo que parsear para poder convertirlos a datos enteros. Entonces lo que yo hago acá es integer.parseInt y escribo x, que en este caso sería nuestra primera variable. Acá le tenemos que colocar igual, y lo mismo hacemos con nuestra variable n2. Integer.parseInt y la variable string y. Bueno, en este momento ya las variables o los datos que me ingresan a través de pantalla, ya en este momento en estas dos líneas se convierten en datos enteros y puedo trabajar con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el primer condicional, el if. Entonces, este condicional lo que significa es sí. Entonces vamos a verificar. Entonces vamos a decir que si n1 más n2 es mayor a 15, entonces vamos a colocar acá un sout y va a decir que la suma de los dos números ingresados es mayor a 15. Entonces, si entran aquí, lo que podemos verificar es de que los dos números ingresados o la suma de estos dos números ingresados a través de la ventana emergente, su suma es mayor a 15. Entonces esto es lo que hacemos al probar la condición if. Si esa condición se cumple, si esta condición se cumple, lo que va a permitir es poder ingresar a este sout y poder imprimir esto en pantalla. Eso es lo que permite la condición if. La única forma de que el código pueda acceder a este sistema es de que se cumpla esta cláusula o se cumpla esta sentencia if. Bueno, otra sentencia muy importante es la else if. En este caso, lo que significa else if es si no, sí.
Entonces, es decir, si no se cumple la de arriba, pero se cumple esta posiblemente, y acá vamos a decir que N1 más N2 es igual a 15. Entonces vamos a hacer un SOUT acá. En este caso es igual porque estamos haciendo una operación de asignación y no de comparación. De comparación, perdón, no de asignación. Entonces lo que vamos a escribir acá es el resultado de la suma de los dos números es 15. Entonces esta es la otra condición o la otra cláusula, la otra sentencia que me permitirá verificar qué es lo que está pasando en mi programa. Y por último quedaría la sentencia else. Esta no necesita las llaves por el sentido de que solamente voy a copiar una línea. Si fuera a copiar más de una línea, sí me tocaría utilizar las dos llaves. Entonces acá lo que voy a decir es los números ingresados no cumplen con ninguna condición. Es decir, si a la hora de ejecutar mi programa me entra este else, es porque el número no es igual a 15 y tampoco es mayor a 15. Es decir, tiene que ser un número menor. Entonces lo que vamos a hacer acá es probar si nuestro programa ya funciona. Entonces vamos a ejecutarlo. Y nos dice, ingrese el número 1. Entonces primero vamos a ir con el if. Nos decía que si tienen que ser mayor a 15. Entonces vamos a ingresar un número 13, aceptar. Nos pide el segundo número, entonces va a ser 34, aceptar. Y como podemos ver nos dice que la suma de los dos números ingresados es mayor a 15. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta de que entró a esta condición, al if. La suma de los dos números ingresados es mayor a 15. ¿Por qué? Porque ingresamos dos números que son mayores. Ahora lo que vamos a hacer es volver a correr nuestro programa, pero vamos a probar la opción else if, de que la suma sea igual a 15. Entonces, el primer número que vamos a ingresar es el 10, el otro número que vamos a ingresar es 5, la suma da 15. Entonces podemos ver que dice que el resultado de la suma de los dos números es 15, que esa sería la condición del else if que tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es probar la condición else. Y para probar la condición else, necesitamos ingresar valores que no sean ni mayores a 15 ni que sean iguales a 15, para que pueda cumplir y se pueda salir de esas condiciones antes mencionadas. Entonces lo que vamos a decir es 1, aceptar, y el otro número va a ser 3, aceptar. Entonces nos dice que los números ingresados no cumplen con ninguna condición. ¿Por qué no cumplen con ninguna condición? Porque esos números no son ni mayores a 15, su suma no es mayor a 15, ni su suma tampoco es igual a 15. Por lo tanto, esa sería la condición que nos permitiría salirnos de esta, el else. El else lo que significa es si no. Es decir, si no pasa esto, entonces va a pasar esto. Entonces estos serían los condicionales. Para poderlos trabajar en Java, es una forma de trabajarlos muy fácil y siempre van a funcionar. Espero que les haya servido de mucho este video tutorial. Síganos visitando, visiten nuestra página www.monitoresucaldas.com.